Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante. Puedes cambiar el rumbo. A continuación, demos la bienvenida a Oscar Rivas, quien nos va a contar sus reflexiones sobre el presente evento y las múltiples ponencias que se han estado dando. Un aplauso para Oscar. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En realidad yo no sé exactamente qué es lo que tenemos que hacer en este momento, ¿verdad? Porque hemos recibido un montón de testimonios y todos tienen un denominador común, ¿verdad? En primer lugar, que son mujeres guerreras, incluida Adriana. En segundo lugar, todas hacen parte de una resistencia a un modelo que se considera que trae y se justifica así progreso a la gente, y sobre todo cuando se tiene que conseguir los recursos financieros para poder llevar adelante estos proyectos. Son obras de bienestar, de progreso, de desarrollo. Y me da la impresión de que hay algo equivocado, hay una especie de esquizofrenia entre lo que quienes toman las decisiones plantean y lo que de verdad ocurre en el territorio. Porque, por lo menos en los casos, y no es que se hayan elegido adrede, pero creo que en los diferentes casos donde han irrumpido obras mal llamadas de desarrollo, en realidad lo que ha ocurrido es que han interrumpido formas sustentables de vida, y de vida colectiva, y de vida soberana, y de solidaridad entre los pueblos. Y por otro lado, afectando críticamente a un punto de no retorno los bienes colectivos que sí, su defensa y su continuidad garantizarían la continuidad de nuestra propia vida, de todos. Como decía la compañera, el agua no es privativo de un pueblo, de una comunidad, sino todo lo contrario. Esas formas tradicionales de manejo y gestión de estos bienes colectivos garantizan la disponibilidad de estos bienes colectivos para el colectivo humano, ¿verdad? Al contrario de lo que está pasando con este modelo, que en realidad lo que hace es un proceso de privatización, de enajenamiento y acaparamiento de los bienes colectivos. Yo creo que esto es lo que fuimos viendo en estas presentaciones, que fueron 5, ¿verdad? 5 creo que fueron, diferentes territorios, y cosas muy comunes que están ocurriendo. Y esto ocurre en Paraguay, y esto ocurre en Argentina, y esto ocurre en Chile, y esto ocurre en Perú, y esto ocurre en Venezuela, y esto ocurre en Brasil. En Brasil de manera mayoritaria, porque Brasil es un mayor país de tu continente. Sí. Y curiosamente, otro detalle que me parece importante, digo, las modalidades son las mismas. O sea, los proyectos que nos afectan y contra los cuales resistimos son los mismos. Los actores que promueven estos proyectos son los mismos. Los que se benefician son los mismos. Y la pregunta que hacíamos nosotros en la campaña Hidrovía Paraguay-Paraná, Hidrovía Industrial, que lo que pretendían, y vuelven a pretender porque no desisten, así como nosotros resistimos y decimos nunca, ellos también dicen, vamos a continuar. Una vez que se acabe la resistencia acá y podamos cooptar una organización pseudo legítima, etc. Digo pseudo porque por ahí tiene también su legitimidad, ¿verdad? Vuelven los proyectos, y nosotros cuando decíamos hace unos años y defendíamos que no se tocara los ríos Paraguay-Paraná, 3.400 kilómetros de río canalizado para que megatrenes de barcaza transportaran cosas que no son parte de nuestra vida, en realidad, como soja, como minerales que van a promover el desarrollo de otros, y un desarrollo insustentable también para ellos,
¿verdad? Porque el planeta es el que está. Estamos debatiendo ahora el cambio climático. Yo no sé si todos deberíamos tener carro, Ruth. Yo no creo. Yo creo que una cosa de igualdad de derechos pasa porque todos tengamos derecho a la vida. El carro, acá me llevó 1 hora llegar a este lugar. Y es por la proliferación de carros. Eso es parte del desarrollo. Yo no creo, de verdad. Es más, creo que si todos defendiéramos el derecho de tener el mismo nivel de desarrollo insustentable en el planeta, yo creo que necesitaríamos 4 planetas por lo menos. Y eso no es posible. Entonces yo creo que una de las cosas que también, los actores son los mismos, pero acá creo que vale la pena que nosotros pensemos en algo, y precisamente Ruth me motivó a esta cosa. Capaz que todavía tenemos que debatir muy seriamente cuál es el paradigma que nosotros tenemos que construir de ese desarrollo al cual todos tenemos derecho, pero que de verdad incluya a todos. Yo no creo que es este modelo. Este modelo es excluyente, es visceralmente excluyente. Yo creo que nosotros tenemos que apuntar a otra cosa. Me acuerdo que en el Foro Social Mundial hablábamos de que otro mundo era posible. Y digamos que en las últimas versiones de este Foro Social Mundial, en los foros temáticos, en los foros hemisféricos, todos los que estuvimos por ahí, ¿verdad? Decíamos que además de posible, ese otro mundo estaba en marcha. A mí me preocupa hoy, porque no sé si nosotros estamos generando un proceso de contramarcha en este momento. O sea, eso que tanto soñábamos, creo que hoy está como desdibujado, inclusive en nuestra dirigencia del movimiento social. Yo tuve la experiencia de estar 3 años y medio en el gobierno, en un gobierno popular, en un gobierno que fue llevado por los movimientos sociales, que no precisamente fue parte de los partidos tradicionales. Estoy hablando del gobierno de Fernando Lugo en el Paraguay, 2008-2012. Claro, obviamente un gobierno que construía la idea de que sí es posible otro paradigma. Obviamente ese derecho colectivo debía ser arrebatado. Y claro, este gobierno termina con un golpe de Estado. Y desde ahí yo me di cuenta de que era posible construir algo diferente, definitivamente. Cuando decimos nosotros, en los grupos que estoy trabajando, porque llevo 30 años de estar en los movimientos sociales, y después este paréntesis de estar en la decisión, fui ministro del Ambiente del gobierno de Lugo, o sea, tenía la decisión de muchas cuestiones. Yo creo que es posible, con voluntad, es posible tomar decisiones que van de la mano de todos estos testimonios que estamos hablando. Es posible, y nosotros inventamos los estudios de impacto ambiental. O sea, nuestra generación de activistas hizo eso. Nosotros inventamos las consultorías independientes, ¿verdad? Y que estos fueron los referentes para un proceso sabio, con mucha sabiduría de toma de decisiones. Y resulta que todo se vuelve en contra nuestra. Todo fue cooptado, ¿verdad? Por el mismo modelo que dice transformarse para no transformar. Eso se llama gatopardismo en política, ¿verdad? Me parece que ahí es donde nosotros tenemos que meterle el diente, porque hoy estamos viendo que hay concesiones importantes. Y de vuelta te voy a cuestionar, Ruth, lo que dijiste. Yo no creo que la extracción de petróleo pueda ser sustentable. No. Nosotros cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de que definitivamente tenemos que partir para otro modelo energético que sí de verdad sea sustentable. Y tiene que acabarse el uso de hidrocarburos. La naturaleza, la madre tierra es muy sabia y metió el hidrocarburo allá en el fondo. Por alguna razón será. Ayer estábamos nosotros escuchándole a Antonio Nobre, hablando de algo que para mí es música en el oído, es fantástico, porque es magia pura. Fíjense que la magia está tan cerca de la ciencia, y esto lo logra Antonio, cuando dice y habla del polvo de las hadas, el aroma de la selva. Porque el aroma de la selva son gases de verdad, que se mezclan con las partículas de la atmósfera y generan esa lluvia tan pródiga que produce el agua, y del agua produce la vida.
O sea, ese tipo de cosas que hacen parte de la sabiduría de estos pueblos, que son herederos de este conocimiento milenario científico, de lo cual no hay ninguna duda de que sea científico. No son saberes de segunda categoría como la academia acostumbra a decir, ¿verdad? Y nuevamente tengo que remitir una experiencia. Soy profesor de la universidad y escucho tantas burradas en la universidad, tantos disparates escucho de profesores, eminentes profesores de la universidad. Me encanta que estemos en la universidad diciendo estas cosas, porque las grandes universidades son las universidades de la vida y que han demostrado que pueblos como el tuyo son capaces de seguir y ser, esto me cuestionaron también acá en el foro, de ser felices y que esa felicidad sea duradera. Porque yo creo que lo que este modelo de desarrollo que nosotros estamos viendo y que le llaman desarrollo, lo que genera es una infelicidad duradera. Pienso que ese es el motivo central de todas las especies vivas, de que puedan desarrollarse íntegramente. Estuve leyendo porque resulta que las compañeras de casa me dijeron: vas a moderar un taller sobre el rol protagónico de las mujeres en el cambio climático. Y yo dije: ¿por qué yo? Y entonces estuve leyendo mucho sobre el tema género dentro de la convención y dentro del proceso de toma de decisiones, etcétera, ¿verdad? Y de verdad yo creo que cuando hablamos nosotros de equidad de género, en realidad no estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de ambos, de hombres y mujeres. Y ahí acabé entendiendo por qué este gran desafío de hablar de género, de que hablar de género no es solamente cosa de mujeres. Obviamente hay un proceso de inequidad y de desigualdad que tenemos nosotros que deconstruir y construir en vez una sociedad equitativa, una sociedad igualitaria, ¿verdad? Y de libre elección, por otro lado. Y ahí es donde creo que está el tema, Ruth. A mí me provocó mucho tu presentación porque de verdad creo que tenemos que dar todo el poder de decisión soberano de la gente, pero tenemos que debatir que esa decisión de verdad parta desde la sabiduría milenaria de nuestros pueblos, de nuestros antepasados, y que han demostrado de que es posible tener una vida sustentable y de que esta posibilidad está siendo arrebatada hoy por las corporaciones y por sus aliados, nuestros gobiernos, y digo bien, nuestro, y nosotros tenemos que rescatarlo a nuestros gobiernos de ser rehenes de estos mega intereses que nos están matando. Y que la verdad yo no entiendo por qué, porque finalmente ellos también van a ser víctimas de su propio sacrificio, del sacrificio de la tierra, ¿verdad? Yo pienso que hoy estamos en un momento en que ya no podemos decir estamos llegando al final de los tiempos para tomar buenas decisiones. Yo creo que ya hemos pasado todos los límites, todos. Y todavía en la COP oficial están viendo a ver qué hacemos. Capaz que en París podamos tomar alguna decisión. Yo me acuerdo que en el 92, para quienes tenemos una cierta edad, y nos permitió algo tan importante como es mirar a la historia de la humanidad en retrospectiva, habiendo estado en el proceso, no solamente en Río 92, sino en el proceso que construyó la agenda de Río, eran las mismas cosas las que debatíamos 22 años atrás. Y vamos posponiendo las decisiones cada vez. O sea, definitivamente creo que ya se nos pasó el tiempo. Se nos pasó el tiempo. Y creo que es fundamental que nosotros nos propongamos decir y decirnos nosotros mismos qué exactamente es lo fundamental que hoy tenemos que tomar hoy como decisión, ¿verdad? Por lo menos como comunidades. Yo creo que nosotros podemos generar comunidades resistentes. Por eso hablamos, y eso se habla mucho en el proceso de adaptación, hablamos de ecosistemas y de comunidades resilientes. Yo creo que esto de verdad es posible. Y esto es posible en la medida en que, como nuestra amiga Diana Munduruku dice, nosotros solo venimos a decirles no. Y decimos
nunca. Y no nos van a arrebatar más. Y no va a pasar con nuestro pueblo lo que pasó con nuestros hermanos. Yo creo que ese tipo de decisión que no claudica es la que ojalá se prolifere por todos los territorios. Y ahí sí podemos nosotros enfrentar a esta iniciativa tan poderosa, porque en la correlación de fuerzas tenemos dificultades, ¿verdad? Y por otro lado, también quería decir esto de que acá no es una cuestión de a ver qué decide el gobierno de los Estados Unidos, o qué decide el gobierno de la China, o qué decide el gobierno brasileño, etcétera, ¿verdad? Sobre el futuro. Yo creo que el clima está tomando decisiones. Sí. Y eso es innegable. La soja, que no es un problema paraguayo, no es un problema argentino, no es un problema de Sudamérica, soja, ¿verdad? Que está arrebatando territorios, está arrebatando culturas, está erosionando absolutamente todo, está erosionando el conocimiento asociado a la diversidad, que yo creo que esa es nuestra tabla de salvación, ¿verdad? Se está yendo al mazo en muy poco tiempo, por razones meramente climáticas. No es una cuestión de toma de decisión, ni de precios, ni de mercado, ni nada. Definitivamente se vuelve inviable, ¿verdad?, cierto tipo de producción. Y por otro lado, y decía, esto lo decía un experto en una consultoría en el 2011, ¿verdad? La agroecología, que finalmente no es otra cosa que la agricultura sustentable, la agricultura que tienen las comunidades, es la que tiene en un escenario de deterioro, tiene una curva ascendente en productividad y en eficiencia. Qué curioso. Nosotros pensamos que la agroecología solamente es posible en ecosistemas prístinos, pero la agroecología es la modalidad cultural de restauración de los territorios. Y cuando estamos hablando de eso, no solamente de producción de alimentos sanos, sino estamos hablando de restauración de los territorios que producen agua, ¿verdad? Entonces tenemos algunos indicadores que nos permiten pensar de que sí es posible no tener carros todo el mundo, no apostar por el petróleo, sino apostar por otras cosas, que además nuestros antepasados ya nos mostraron el camino. Solo necesitamos, como decía un dirigente indígena del Chaco, decía, el camino hace miles de años que está trazado. Ustedes no ven, ustedes los blancos no pueden ver el camino en la selva. O tal vez puedan ver cuando el camino es muy ancho, pero en el camino no solamente hay camino, hay huellas pegadas, como se dice en portugués. Y nosotros, quienes respetamos los modelos y los modos sustentables de vivir, lo que hacemos en un camino es vamos identificando las pegadas de nuestros pasados, las pisadas, y las vamos recorriendo. Yo creo que es importante que nosotros miremos esa sabiduría, desde la academia, como le decía Antonio ayer, ¿verdad? Y ojalá que ese polvo de hadas del Amazonas, yo una sola crítica le hago a Antonio, eso que él menciona al Amazonas, no solamente es privativo del Amazonas, sino de las grandes bioregiones, como el Gran Chaco, como los Andes, como las Pampas, como el Cerrado. O sea, todos los grandes ecosistemas, las grandes bioregiones, tienen también polvo de hadas que producen agua, que producen vida. Yo creo que el tema es conversar acá, dar la palabra a la gente, a ver qué podemos contribuir desde quienes estamos participando en esta reunión. Muchas gracias, Oscar. Puedes cambiar el mundo tan solo en un instante.